Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta mesa que se titula Fuentes 2, parte del primer coloquio de construcción de fuentes en los espacios interdisciplinarios de las ciencias sociales en el siglo XXI, retos, dilemas y oportunidades. En esta mesa abordaremos distintas perspectivas sobre el uso y aprovechamiento de fuentes para la investigación social desde los enfoques interdisciplinarios. Iniciamos con la presentación de la primera ponente, la doctora Marlene Silva Parga, del Archivo General del Poder Legislativo de Zacatecas, quien nos presenta la ponencia titulada Las fuentes legislativas, una oportunidad para construir investigaciones interdisciplinarias. Pues bueno, le recordamos a los ponentes que tienen 15 minutos para su presentación y contamos con 25 minutos dedicados al comentarista. Como las ponencias son virtuales, tenemos que esperar 5 segundos para que nos abran el micrófono, ya que no se puede hablar de manera simultánea. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a la doctora. Hola, buenas tardes. Comparto la presentación, permítanme. Ok, bueno, buenas tardes, un agradecimiento y un saludo desde Zacatecas. Y bueno, en este coloquio sobre construcción de fuentes, vengo a exponerles o a platicarles sobre una fuente que, si bien es muy utilizada como son las fuentes legislativas, creo que poco se ha trabajado o se ha estudiado o se conoce la amplitud de información que puede surgir desde estas fuentes. Y bueno, el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es mostrar la información que generan las asambleas parlamentarias de México y explicar cómo esta puede ser utilizada para estudiar diversos fenómenos sociales, culturales y económicos. ¿De qué estamos hablando? La mayoría de las investigaciones que se realizan con base en las fuentes legislativas tienen dos ejes y utilizan dos fondos específicos, que son las ciencias políticas y las ciencias jurídicas. Y utilizan dos fuentes que son muy vastas y muy grandes, como son los productos legislativos, que son las leyes, y los diarios de debates, o que son las actas. Sin embargo, existe toda una gama de información que emana de estas asambleas legislativas que se han ido construyendo a lo largo de 200 años de vida parlamentaria que tienen las asambleas legislativas en México y que nos permite robustecer investigaciones de diferentes temas y muy diversas. Para ello es importante difundir todo este tipo de materiales e información que se generan dentro de las asambleas parlamentarias. ¿Cuál es la metodología? Es importante conocer, no nada más para el caso del Poder Legislativo, sino en general todas las instituciones, hacer un análisis jurídico institucional de las asambleas parlamentarias. ¿Por qué? Porque conforme vayamos observando los cambios paulatinos que han tenido en cuanto a facultades y obligaciones, podemos entender qué tipo de documentaciones nos pueden brindar y cómo utilizarlas para las investigaciones. En el caso de las asambleas parlamentarias, vamos a tener una gran ventaja, que es que las tareas sustantivas de los congresos han cambiado poco. Después de 200 años de vida parlamentaria en México, el proceso legislativo, que es una de las fuentes sustanciales de las asambleas parlamentarias, no se ha transformado tanto. Entonces, vamos a encontrar muchas similitudes tanto en las cámaras federales como en las asambleas legislativas, y eso nos permite replicar modelos en diferentes congresos. También, ¿qué es fundamental? Es fundamental que se conozca y que se explique lo que es el proceso legislativo. El proceso legislativo es una de las funciones nodales de los congresos y así como los trabajos que realizan en las comisiones legislativas. ¿Por qué? Porque muchas veces únicamente se requiere o se consultan los acervos que emanan del diario de debates, que son las sesiones del Congreso. Sin embargo, no se estudia o no se analiza todo el proceso o todos los trabajos que hay antes de llegar al pleno. Entonces, esto nos va a permitir conocer más información que pueden generar y las que las podemos utilizar en diferentes tipos de investigaciones.
Bueno, es fundamental entender los congresos locales. Nosotros sabemos en general que el poder legislativo en México, en sentido moderno, nació hace más de 200 años. Nació a través de una figura que se llamó la Diputación Provincial, que nace con la Constitución de Cádiz de 1812 y que posteriormente se van a estar instalando en las diferentes regiones durante dos periodos, 1812, 1814, 1820 a 1823. Posteriormente, la Diputación Provincial, que nació como una figura meramente administrativa, fue evolucionando a un grado tal que empezó a tomar otras atribuciones que no estaban contempladas en la Constitución de Cádiz, lo que dio vida a los congresos constituyentes que posteriormente se transformarían en los primeros congresos locales en las diferentes entidades. Es fundamental que para los estudios que se realicen en las diferentes regiones, ubiquen en qué parte, su demarcación territorial, en qué parte del proceso, político territorial se vivió, porque muchos estados, fueron, naciendo o se fueron desprendiendo de demarcaciones territoriales más amplias. Entonces, los acervos muchas veces, nos van a hablar de que la información que estemos buscando, por ejemplo, en Zacatecas, una primera mitad la vamos a encontrar en Jalisco, y lo símil va a ser en diferentes estados. Bueno, pero cada entidad va a organizar y va a legislar con base a sus propias necesidades. Vamos a encontrar cambios regionales, porque no es lo mismo un tema que se trabaja en el sur que en el centro o en el norte del país. Vamos a encontrar información diferente dependiendo de las regiones. Lo que sí vamos a encontrar es muchas similitudes en cuanto al proceso legislativo. Entonces, si el proceso legislativo va a ser muy similar el que se realiza en Chiapas, al que se realiza en Querétaro, al que se realiza en Chihuahua, porque prácticamente los procesos legislativos son iguales, aunque los temas y los contenidos sean diferentes. Pero bueno, vamos a hablar qué tipo de fuentes podemos encontrar en el poder legislativo, en los poderes legislativos y sobre todo cuál es la tipología de estas fuentes. Hay que entender que las fuentes que se generan del poder legislativo entran en lo que se denomina fuentes oficiales, es decir, son documentos que va a emitir el Estado, en este caso el poder legislativo, en cumplimiento de sus obligaciones y funciones. Como les señalé en un principio, el poder legislativo a lo largo de estos 200 años va a tener tres elementos que no ha perdido. Uno es la representación. Desde el día 1 hasta actualmente la fecha siguen siendo entidades que representan. Ha cambiado la representación porque en el siglo XIX representaban regiones, posteriormente hemos cambiado a la representación de partidos políticos, pero la representación es un factor que prevalece. ¿Qué otro? Es la facultad y la obligación de creación y modificación del marco jurídico. La creación de leyes aún sigue estando dentro de las características y obligaciones, y la tercera función también nodal que ha permanecido es la cuestión de la fiscalización de los recursos públicos. También podemos decir que son fuentes primarias, porque son fuentes que nacen como resultado de las tomas de decisiones o de los cambios jurídicos que hacen los legisladores dentro de las asambleas parlamentarias. Las vamos a encontrar escritas, son fuentes escritas, y las vamos a encontrar de dos tipos. Unas manuscritas, vamos a encontrar muchas, sobre todo, bueno, muchos de los fondos los vamos a encontrar todavía manuscritos, y conforme ha ido cambiando o ha ido actualizando o la tecnología ha impregnado las instituciones, en este caso el Poder Legislativo, también las vamos a encontrar impresas. Pero estas fuentes, no nada más vamos a encontrar la versión manuscrita, también nos vamos a encontrar con fuentes orales y visuales, sobre todo para el trabajo legislativo. En el trabajo legislativo vamos a encontrar sobre todo las actas de sesiones. Podemos decir que vamos a encontrar dos versiones de estas fuentes. ¿Por qué? Porque encontramos las actas de sesiones manuscritas que son firmadas por los legisladores y que es lo que le da legalidad y legitimidad al proceso legislativo, pero también vamos a encontrar las versiones de audio, cuando se inicia la modernización de los congresos, y actualmente las vamos a encontrar visuales. Pero también podemos encontrar otro tipo de información o fuente o soporte de las fuentes, como son fotografías, planos y periódicos.
Todo esto con base al mismo proceso legislativo. ¿Cuál es una de las virtudes que tienen las fuentes de los poderes legislativos? Que son fuentes que se siguen construyendo, que actualmente se van generando, no deja de existir el trabajo legislativo. Es así que tenemos congresos que vamos a encontrar pues prácticamente todo a su acervo desde el día de la instalación de su diputación provincial, su congreso constituyente, su congreso local, hasta prácticamente la última acta de sesión o el último producto legislativo que emanó de la última sesión que se tuvo, que pudo haber sido hoy o el viernes o demás. Entonces son fuentes en las que puede diverger el pasado, pero también el presente, porque se están construyendo y actualizando de manera ordinaria. ¿Cuáles son los principales documentos y qué información podemos encontrar? Uno de los documentos o de las secciones de los fondos legislativos más consultadas son las actas, o también conocido como diario de debates. Esta fuente ha sido ampliamente estudiada por historiadores, por politólogos, y que se han enfocado mucho en el análisis, sobre todo del discurso, de las participaciones de los legisladores, y es una fuente muy, muy consultada, es muy rica, contiene información muy importante y muy sustantiva, pero existen otras fuentes que también, otra información que pueden también consultar y que son iguales de ricas y de las cuales poco se conoce o poco se ha estudiado. Tenemos también la correspondencia de la mesa directiva. La mayoría de los congresos locales y federales tienen una correspondencia de la mesa directiva donde podemos encontrar comunicados, sobre todo entre poderes, entre el Ejecutivo federal y estatal, entre los congresos locales y de los congresos locales con instituciones de gobierno y con municipios. También se va a encontrar otra colección que es muy rica también, que es la de decretos, acuerdos y resoluciones, donde los usuarios pueden conocer todo el tipo de información jurídica o resoluciones que han emanado del Congreso. Y sobre todo, y aquí me gustaría resaltar la importancia, es el conocimiento y el manejo de los expedientes de las comisiones legislativas. Las comisiones legislativas son un punto nodal dentro del proceso legislativo. Pero antes de hablarle del trabajo en comisiones, les explico de manera muy general cómo es un proceso legislativo en cualquier congreso. El proceso legislativo inicia con la presentación de una iniciativa, ya sea por un diputado, por un gobernador, actualmente hasta se puede por ciudadanos, por instituciones. Cada constitución local va a marcar quiénes tienen la facultad para presentar una iniciativa. Esta iniciativa se turna para su análisis a las comisiones legislativas. Las comisiones legislativas van a presentar un dictamen. El dictamen se da en primera y segunda lectura, y posteriormente, si consideran que la norma reúne todos los requisitos, es aprobada y publicada. Esto de manera muy general. Pero bueno, hablemos de las comisiones legislativas y por qué les señalo la importancia de consultar los expedientes de las comisiones legislativas. Las comisiones legislativas son órganos internos del Congreso en la cual los diputados se conforman en estos cuerpos para estudiar y analizar las iniciativas presentadas. Las iniciativas, las comisiones legislativas son tantas como las necesita el Congreso. Los primeros congresos básicamente tenían comisiones muy específicas que han permanecido a lo largo de los años, como es la de Constitución, la de Justicia, Gobernación, que son como comisiones muy fuertes que han permanecido. Sin embargo, los congresos locales van a ser reflejo de las necesidades de las sociedades. Entonces, van a ir incursionando temas que son necesarios estudiar y analizar, y se van a crear comisiones relacionadas con esos temas. De ahí que vamos a tener un mundo de información, porque se va a tratar, estudiar y analizar todos estos temas. ¿Qué es lo que nos dan estos expedientes? Estos expedientes nos van a hablar de todo un trabajo previo antes de las sesiones, donde realmente se hace el trabajo técnico, académico y político para la aprobación de la legislación. Entonces vamos a tener expedientes que, además de hablarnos de lo que se va a ver en las sesiones, hacen un desmenuzamiento más amplio de cada uno de los trabajos que estudian cada uno de los diputados. Por eso son expedientes riquísimos de información en diferentes temas que pueden bien ser elementos para sustentar investigaciones serias. ¿Qué otro tipo de fuente documental
se tienen en los congresos y que también es poco estudiada. Los expedientes de los presupuestos de ingresos tanto federal, estatal y municipal. Al momento de aprobar, la mayoría de las veces cuando nos hablan o cuando conocemos que se aprobó el presupuesto de ingresos, que ya se destinó en los presupuestos debidos y demás, lo sabemos, ya sea por la nota informativa o por la sesión, donde en una sesión nada más se presenta el documento final y se explica cuánto es el rubro para cada uno de los diferentes secretarías o trabajos que hay en cada presupuesto. Sin embargo, en los expedientes de las comisiones legislativas vamos a encontrar cómo es el presupuesto original, cuáles son las propuestas que se pudieron alterar para cambios, movimientos y bajas y demás, y vamos a encontrar la versión final. Entonces, es todo el fondo, todo un expediente documental con todos los cambios que se hicieron y cómo se debatió en cuanto a presupuestos. Y estos se van a tener pues de prácticamente desde que se instalan los congresos hasta el presupuesto que están por aprobar para el 2026. Entonces, ¿esto de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de información muy amplia en cuanto a finanzas públicas y de gobiernos. La fiscalización es otra de de los elementos, que nos van a dar, estos expedientes de comisiones legislativas. Para los estudiantes que son de historia, muchas veces cuando tratas de hacer una investigación sobre los municipios, a veces es muy complicado encontrar la información porque los archivos municipales, no gozan, es muy complicado, sin embargo, tenemos la opción de revisarlos a través de las comisiones legislativas, a través del Congreso. ¿Por qué? Porque desde que existe el municipio, bueno, desde el siglo XIX que existe el Poder Legislativo, existían órganos de fiscalización donde se mandaba toda la información municipal para que los diputados analizaran y revisaran cómo se estaba manejando el presupuesto público. Entonces, podemos encontrar que en algunos archivos, si no existe la información municipal, podemos recurrir a los expedientes de las comisiones legislativas de los poderes legislativos para indagar sobre cómo fue la estructura del recurso, cómo se manejó, cómo se integró, porque a final de cuentas, lo que se hace en estas comisiones de fiscalización es conocer cómo se integra la administración, cómo se ejerce el gasto y finalmente si hay o no hay uso indebido del gasto público. Pero también vamos a encontrar otro sinfín de temas, como es la educación, el tema de educación, y expedientes relacionados con la educación también prácticamente lo vamos a encontrar desde el siglo XIX hasta la fecha, asuntos sociales, asuntos territoriales, migración, ecología, medio ambiente, transparencia y anticorrupción son temas que si bien son muy amplios y hay mucha información, son prácticamente recientes. La misma sociedad ha requerido que se retomen, que se analicen, que se estudien estos temas y es así como se ha incluido dentro de las comisiones legislativas. Pero, ¿qué otras fuentes podemos encontrar? Además de toda la información que se encuentra dentro del proceso legislativo, existen otro tipo de información que llegan porque forman parte de las atribuciones y obligaciones de los congresos locales. Y una fuente o una veta muy importante son los informes de gobierno. Podemos encontrar informes de gobierno desde nivel federal, porque existía o existió una política de estar enviando a los congresos locales los informes de los presidentes de la República y de las secretarías de Estado, pero también a nivel estatal existe la obligación de los gobernadores de mandar los informes a los congresos locales para su análisis, discusión y para la rendición de cuentas. Y en algunos casos podemos encontrar municipal o incluso de secretarías, pero también vamos a encontrar planes y programas de desarrollo, lo cual nos habla de que prácticamente vas a encontrar toda la fuente de información formal y oficial en cuanto a la administración pública, no nada más la legislativa, sino también la del Ejecutivo y también la del Judicial, porque recordemos que los tres poderes están obligados a rendir informes ante el Legislativo. Pero también vamos a encontrar una hemeroteca. La hemeroteca que van a encontrar en los archivos de los poderes legislativos se va a conformar por prensa oficial. Va a ser una fuente oficial. ¿Por qué? Porque es toda la prensa, todo el periódico y diario oficial son considerados dentro de la prensa oficial, pero también vamos a encontrar información muy amplia en cuanto a cuestiones o elementos culturales, sociales,
de debate político, electoral, que nos pueden permitir ampliar un poco más la esfera respecto a los temas que se trabajan o que se estudian a nivel social y no nada más político. También vamos a encontrar libros antiguos que también corrieron o corren a través de diferentes comunicaciones entre los congresos, y finalmente, y más modernos, estudios legislativos que se trabajan a través de comisiones, de las comisiones técnicas de los congresos locales. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué información o qué tipo de investigaciones pueden sustentar con base en las fuentes de los congresos locales? De entrada, el tema que es el más abordado, el tema de la política. Efectivamente, los congresos locales son instituciones políticas, donde el tema o un eje primordial es la política. Sin embargo, no es el único, la única investigación que pueden sustentar con estas fuentes. También el marco jurídico, porque efectivamente es imposible que estudies el marco jurídico nacional o estatal sin conocer el trabajo que se hace dentro de los congresos locales, porque es ahí donde se hace la modificación. El electoral, desde el expediente legislativo, es muy rico porque recordemos que todo el siglo XIX y parte del siglo XX, el poder legislativo era quien organizaba y daba evaluación o legalidad al proceso electoral. Entonces también van a encontrar un sinfín de fuentes riquísimas, desde convocatorias hasta actas, actas de votación y demás. Estudios económicos, creo que han sido poco estudiada la economía nacional desde las comisiones legislativas. Recordemos que a final de cuentas, ahí, aunque sean fuentes formales, van a encontrar todos los estudios, todos los trabajos, todo el análisis técnico sobre la situación económica, no nada más del país, sino de las regiones, pero también son vetas importantes para realizar estudios posopográficos desde los actores políticos que convergen. Mucho de la información bibliográfica la vamos a encontrar todavía ahí, más aún con la designación de puestos por parte del legislativo, van a encontrar expedientes muy nutridos sobre trayectoria, igual sobre instituciones. Es imposible entender las instituciones o la evolución que han tenido las instituciones sin ver cómo han transitado a través del poder legislativo. Lo mismo temas de educación y social. Y bueno, les agradezco por su atención y pues los invito a consultar los archivos legislativos. Agradecemos a la doctora Silva Parga por su interesante exposición. A continuación escucharemos a la maestra Erika Berenice Cisneros Vidales, del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis, actualmente en estancia de movilidad en el Colegio de Jalisco. Su ponencia se titula Armonización de los elementos del planteamiento de investigación para la creación de fuentes de información. Adelante. Hola, buenas tardes, gracias. Comparto pantalla. ¿La pueden ver ahí? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ok, gracias. Ok, bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera aprovechar la oportunidad también para agradecer al Colegio de Jalisco por digamos, por brindar estos espacios donde podamos compartir nuestra experiencia en la investigación y pues también por dejar presentar mi trabajo acá, ¿no? Y bueno, cuando leí sobre qué iban los temas de investigación en este coloquio, que era pues sobre la creación de las fuentes de información, me quedé pensando un poco en cómo había definido yo cómo iba a obtener la información en mi trabajo de investigación, ¿no? De momento pensé que era demasiado obvio porque pues dije, pues quizá por medio de las entrevistas yo iba a hacerme de estos datos que necesitaba para mi trabajo. Pero al meditarlo un poquito más me di cuenta de que no era tan sencillo, ¿no? Porque de entrada podíamos ver que al hablar de entrevistas, eh, pues nos encontramos con diversos tipos de estas, ¿no? O sea, puede haber las que son estructuradas, semiestructuradas, a profundidad, o aquellas que son a profundidad y además son focalizadas. E independientemente de qué tipo de entrevista pues yo utilizara, pues también quedaba la duda sobre qué tipo de preguntas iba a realizar, cuál sería mi guión y además a quién iba a entrevistar. Entonces es
así como recordé algunas de las asesorías con una de mis lectoras, que me mencionaba que para todo lo que yo realizara de mi trabajo de investigación, pues siempre tenía que tener presentes los elementos del planteamiento del problema de investigación, ¿no? Entonces fue que ahí, pues sí, me surgió la idea de que para yo crear mis fuentes de información, de las que iba a utilizar para mi trabajo, pues tenía que prestar mucha atención a estos elementos, ¿no? Porque ellos iban a marcar el que tenía que investigar. Entonces, eh, la ponencia pues la divido principalmente en dos apartados, uno que es más práctico, en el cual, perdón, el primero es teórico, donde trato pues de especificar qué son y cuáles son los elementos de planteamiento del problema de investigación, así como mencionar pues los, digamos, en lo que nos favorece el prestar atención a estos y a su armonización entre ellos, y de igual forma pues los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar en caso de que no lo hagamos de esa manera. Y en la segunda parte pues trato de aterrizarlo de manera práctica con ejemplos de dos investigaciones que de momento estoy realizando, pues una en el Colegio de Jalisco, del San Luis, y la otra en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, entonces en la primera parte, pues sí, vamos a ver que pues diversos autores han estado abordando cuáles son estos elementos del planteamiento del problema de investigación, pero para esta ponencia pues principalmente me centro en tres de ellos, ¿no? En lo que es la pregunta de investigación, lo que es el objetivo y la hipótesis. Y bueno, vamos a ver que pues la pregunta de investigación pues viene siendo plantear el problema pues en forma de interrogante. El objetivo va a ir en el mismo sentido, tiene que ser esta pregunta, digamos, va a derivar de esa pregunta de investigación, solo que ahora nos va a marcar el alcance que va a llevar nuestro trabajo. Y por último, pues la hipótesis va a ser esa idea que nosotros tenemos sobre lo que estamos realizando o sobre lo que creemos que vamos a encontrar al finalizar pues nuestro trabajo de investigación. Y bueno, acá lo importante es, pues sí, de qué nos sirve pues enunciar estos elementos del planteamiento del problema de investigación. Pues realmente el hecho de conocerlos nos va a ayudar a saber, a delimitar y a definir primero y a delimitar posteriormente qué es lo que estamos investigando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos eh, realizar en nuestro proyecto de investigación? Y pues necesitamos saber qué es eso que queremos conocer antes de nosotros determinar cómo es que lo vamos a conocer. Y ese cómo, pues precisamente se trata de la manera en que nosotros vamos a crear esas fuentes de información, ¿no? Que nos van a ayudar pues a culminar nuestro trabajo. Y bueno, igual nos vamos a estar viendo acá que si nosotros realizamos bien el planteamiento del problema de investigación, es hasta ese momento en el que nosotros vamos a poder definir esa metodología que vamos a utilizar. Definiendo la metodología, definimos el método y después ya la técnica que vamos a emplear. En el caso de mi trabajo, pues vendrían siendo las entrevistas a profundidad y focalizadas. Y bueno, la importancia de esto, de hacerlo de manera correcta, pues significa que nosotros vamos a estar implementando las técnicas de investigación correctas y que vamos a estar preguntando pues lo que realmente necesitamos conocer de las personas que estamos entrevistando, ¿no? Porque en caso contrario, pues vamos a encontrarnos con que utilizamos otros métodos que no necesariamente nos van a arrojar la información que requerimos para hacer nuestro trabajo, o por ejemplo también vamos a implementar estas entrevistas en otras personas que no son las adecuadas o con preguntas que no necesariamente nos dan la información que nosotros necesitamos. Y esto termina pues ahora sí que en la pérdida pues de tiempo, y tanto nuestra como investigadores como también de las personas que nosotros entrevistamos, ¿no? Que nos brindan su tiempo, y además de desperdiciar su tiempo pues desperdiciamos sus narrativas, ¿no? El testimonio que nos pueden dejar para el trabajo pues no lo estaríamos aprovechando. Y bueno, esto es como una parte, digamos, teórica. En cuanto a la parte práctica, ya comentaba un poco eh, que, que lo estaba, digamos, abordando desde mis dos investigaciones que estoy realizando, ¿no? Una en el Colegio de San Luis, que es con la que hago mi trabajo doctoral,
que es las que llegan, las que se quedan y las que se van, mujeres migrantes y refugiadas en la ciudad de San Luis Potosí, 2024-2025, y la segunda es en el Colegio de la Frontera Norte, a través de una especialidad en migración que realizan allá. Y pues se llama Soy hondureño, ya soy refugiado en México y ahora qué hago con mi vida. Bueno, de manera general, pues sí, estoy centrada como en temas de migración, pero acá, digamos, en ambos trabajos, digamos que yo no llevé a cabo lo que menciono, ¿no? Sobre esa armonía de los elementos del planteamiento del problema de investigación, sino que, pues sí, de momento, por ejemplo, en la primera investigación, lo que ocurría era que yo inicié con un tema que se vinculaba a violencia de género, pero feminicida en mujeres potosinas, pero ya cuando fui trabajando un poco más el tema, pues centré este tipo de violencias, pero en el proceso migratorio de las mujeres pues migrantes y refugiadas que ahora radican en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces esto me llevó a tener ciertos elementos que iban en un sentido y otros pues en uno diferente, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de investigación se centraba más en el tema de violencia de género en mujeres del municipio, mientras que la hipótesis iba relacionada con el tema de migración y refugio, ¿no? Por ejemplo, lo estuve ya trabajando y la pregunta y el objetivo pues terminaron yendo en el mismo sentido. Sin embargo, lo que era la hipótesis fue la que más problema me causó, porque mientras ya el objetivo y la pregunta de investigación iban con relación al proceso migratorio y las violencias de género que se sufren en todo este recorrido, pues mi hipótesis iba en torno a la asistencia institucional que hace referencia a la ley sobre refugiados. Entonces, pues digamos que acá la problemática fue que yo me fui a trabajo de campo teniendo presente pues esta idea de la asistencia institucional y pues me llevó a realizar ciertas entrevistas semiestructuradas que pues que no iban en el mismo sentido que mis objetivos y mis preguntas. Entonces, si bien la información que arrojaron estas pues era relevante de alguna manera, pues no iban a contestar ninguna de mis preguntas y no iban a ir en torno a mis objetivos, ¿no? Entonces, pues acá digamos que pues estuve no aprovechando de manera óptima mi tiempo, así como los discursos que tenían los servidores públicos que me dieron oportunidad de realizar las entrevistas. Y en el segundo caso, el trabajo de la especialidad, ahí mi problema radicó inicialmente en que mi pregunta de investigación pues no abordaba realmente lo que quería yo conocer. Eh, y al no tener una pregunta que abordar exactamente lo que yo quería saber sobre el tema, pues hizo que yo tuviera objetivos de manera incorrecta, ¿no? No estaban bien planteados. Igual lo que ocurrió fue que hice algunas entrevistas, en este caso a profundidad, a población refugiada en San Luis Potosí. Eh, y en este caso sí había información que era muy relevante para mi trabajo, pero me di cuenta ya después también con las asesorías de mi tutora allá, que pues sí, había cosas importantes que había conocido por medio de las entrevistas, pero también vi que había datos que realmente para este trabajo pues no me iban a ser necesarios, ¿no? Pero lamentablemente también estaba el otro caso, ¿no? Que había cosas que sí necesitaba saber y que no había preguntado yo en esas entrevistas, todo por no tener claro pues estos elementos del planteamiento del problema de investigación, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue como me fui dando cuenta de que realmente sí necesitaba tenerlos bien delimitados, bien planteados, y no solo eso, sino que tenían que ir en el mismo sentido para yo poder conocer el, pues tal cual, ¿no? Lo que yo quería conocer por medio de mi investigación, y una vez que se sabe eso, pues es finalmente cuando nosotros podemos determinar la manera en que lo vamos a conocer. En este caso, pues sí, son las entrevistas, pero importante también ahí poder delimitar qué es lo que se va a abordar en esa entrevista, ¿no? No solamente definir cuál es la técnica, sino qué preguntas, ¿no? Porque, pues bueno, como ya menciono, luego nos encontramos preguntando cosas que no son lo que necesitamos y dejamos al aire aquellas otras cosas que sí necesitábamos conocer. Y bueno, ya para concluir, pues la conclusión que tengo por acá, pues menciona que la creación de las fuentes de información pues iba a depender de ese planteamiento del problema y de los elementos que lo conforman. Eh,
igual, ¿no? No solamente que estén bien planteados, sino que todo eso tenga una congruencia, que vayan en el mismo sentido, ¿no? Por eso el título del trabajo, pues, era una armonización, ¿no? Que esto siempre vaya en este mismo sentido. Y por último, que sí, debemos delimitar el qué queremos conocer para poder saber el cómo lo vamos a obtener. Y de esta forma es que nosotros conseguimos los datos, pues, para hacer nuestro trabajo de investigación, ¿no? Que pues propiamente serían estas fuentes de información. Y bueno, pues ya sería mi participación. Les agradezco la atención. Maestra Erika, continuamos con la ponencia de la maestra Patricia Yolanda López Núñez del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su presentación lleva por título Uso y aprovechamiento de bases de datos oficiales e instituciones educativas para la verificación, complementación y contraste de entrevistas de campo como área de oportunidad en la labor periodística. Análisis de 2 casos prácticos del campo y el agua en Querétaro en 2023 y 2024. Adelante. Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar bien y espero que se vea en la presentación. No sé si ya la están viendo o si hay algún problema todavía con ella. Si quieren, espero, listo. Bueno, básicamente lo que les voy a presentar tiene que ver con una investigación o 2 investigaciones que se realizaron durante el 2023 y 2024. En ambas investigaciones se realizó pues una serie de revisiones respecto a diferentes bases de datos gubernamentales de distintos niveles de gobierno. En estas revisiones también se contrastaron con entrevistas con personas que estaban viviendo las problemáticas y con especialistas de diferentes universidades y de distintas organizaciones sociales. No voy a presentar todo el trabajo, solamente aquellos aspectos que me parecieron más importantes porque tiene que ver con los trabajos de largo aliento que se realizan en términos periodísticos. Bueno, sin ir más lejos, se trata primero de un trabajo de especulación inmobiliaria. Este fue publicado en 2023 y el trabajo de los altos niveles de contaminación del 76% de los 42 cuerpos de agua que se publicó en 2024. En ambos casos, de lo que se trató fue de responder a ciertas preguntas. Entre esas preguntas, por ejemplo, ¿qué sucedía con este crecimiento que vive Querétaro? ¿Cuáles eran estas consecuencias sobre los acuíferos a partir de este desarrollo inmobiliario, tanto para vivienda como para el sector empresarial e industrial? ¿Y cuáles eran las posibles soluciones frente a los retos de sostenibilidad que presenta este fenómeno? Me voy a ir un poquito atrás en esta línea del tiempo solo para señalar que Querétaro ha tenido diferentes etapas de desarrollo, digamos, o de crecimiento poblacional. Entre las más recientes están las de los años 60 con el desarrollo de todo el sector industrial, también otra oleada a mediados de los años 80 después de este temblor en la Ciudad de México, otra vez de manera más reciente por ahí del 97, entre otras situaciones, y a partir del año 2000, bueno, el crecimiento fue realmente importante. Revisando algunos datos del INEGI que se revisaron también para este trabajo, pues veíamos que en el 2010 el 23.8% de la población de Querétaro pues eran personas que no habían nacido aquí en el estado, pero para el 2020 cantidad de población que no había nacido en el estado ya representaba poquitito más del 86% de la población, lo que significaba pues esta gran atracción de habitantes, ¿no? Y entonces, a partir de las zonas migratorias, ¿cómo le hace Querétaro para atender las demandas en los servicios, en la vivienda, en el empleo? Y lo primerito que me encontré al iniciar con la revisión fue que lo que se le conoce como la zona metropolitana 1 de Querétaro
que está conformada por los municipios de Querétaro, que es la capital, el Marqués, que es un municipio conurbado, Corregidora, que es otro municipio conurbado, y Huimilpan. Estos 4 municipios pues son los que han presentado un mayor desarrollo tanto de vivienda como industrial. Y entonces lo que tenemos es una pérdida de tierras de cultivo, de ganadería, de situaciones en el campo, pero también una problemática que se está generando en términos de dónde se está construyendo la vivienda. ¿Por qué era importante hacer todo este trabajo e involucrar a la gente? Generalmente cuando se hace un trabajo periodístico, pues atendemos a las cuestiones de velocidad, sobre todo en estos momentos en el que dependemos tanto de redes sociales, donde todo es inmediato, todo se tiene que conocer ya de una vez. Y se deja poco tiempo para el análisis. Los trabajos de largo aliento pues permiten verificar datos oficiales, a veces incluso implica pedirle a las instituciones que busquen bases de datos que ni siquiera ellos sabían que tenían para poder tener pues un marco estadístico más preciso, más sólido, pues con más contexto y pues se le da voz también a la sociedad, no porque seamos quienes le da voz de esta manera romántica, ¿no? Sino que llevamos los micrófonos a la gente que no, generalmente no tiene espacios dentro de estos medios de comunicación, que muchas veces escriben y se dirigen solamente al círculo rojo, y bueno, se complementa con los expertos, con todos aquellos especialistas que han trabajado, pues, digamos, los diferentes temas. Y este enfoque metodológico que implica revisar a detalle cada uno de los trabajos, pues permite evitar una narrativa superficial o que se quede solamente en el relato que quiere mover las emociones, ¿no? O que quiere resultar escandaloso. El caso práctico 1, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria en el campo de Querétaro de 2023, lo que mostró fue la devastación del suelo agrícola en la zona metropolitana. En realidad, este hombre que ustedes están viendo es uno de los pocos ganaderos que todavía sobreviven en medio de una zona que está, por un lado, invadida por fábricas y por el otro lado, invadida por viviendas ya en los límites con Guanajuato. Entonces él dice, bueno, me llegan y me ofrecen una cantidad impresionante de dinero por mi rancho, pero pues yo me he dedicado a esto desde los años 70, ¿no? Hay una presión increíble del desarrollo urbano no planificado sobre las tierras urbanas y se han ido perdiendo muchísimas tierras de cultivo. En este mismo trabajo se puede dar cuenta, por ejemplo, de la presión que existe hacia los ejidatarios de zonas como Pedro Escobedo, que ya pertenecen a otra zona metropolitana, en la que de manera constante se les está ofreciendo cada vez una mayor cantidad de dinero para poder disponer de sus tierras. Cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, no solamente nos referimos a la vivienda, sino a todo tipo, ¿no? Naves industriales y demás. El objetivo periodístico de este trabajo en particular, pues era por un lado cuantificar esta pérdida de suelo, contrastar los datos de crecimiento con las consecuencias sociales y ambientales, sobre todo porque cuando se habló con algunos expertos en materia agrícola, no solamente alertaban sobre la pérdida de las tierras agrícolas y ganaderas, también alertaban sobre la desaparición del tejido social. En este trabajo se muestra incluso un poco sobre cómo algunas zonas que tradicionalmente eran ganaderas, una vez que se pierde esta actividad, la gente ya no sabe qué hacer, bueno, no, más bien lo que no sepa hacer, la gente utiliza el dinero que gana a partir de la venta de sus tierras y en poco tiempo se queda sin dinero y bueno, se genera toda una problemática social en estas familias. Y esto es algo que los investigadores también han ido revisando. Algo que fue también bien importante fue que a partir de cómo se transforma el territorio, existe y se generan estos cambios de uso de suelo a veces de manera indiscriminada o engañosa para la población, también hay un abandono en el campo. Lo que sucede con el campo es que no hay un día de descanso. Las vacas, como aquí se pueden ver, tienen que comer diario, se tiene que limpiar a diario, entonces es muy difícil conseguir mano de obra. Si ustedes se fijan en esta última gráfica que tiene información del INEGI, pues la mayor parte de la población es gente de más de 45 años o personas adultas mayores. Son quienes se dedican al campo. Los jóvenes ya no quieren dedicarse al campo a menos de que pues tengan otros recursos, acceso a tecnificaciones, apoyos económicos, entre otras cosas.
pero de otra manera quienes se dedican al campo son los mayores de 45 y sobre todo este grupo de más de 65 años que se niegan a vender sus tierras. Y este trabajo pues fue muy revelador, ¿no? Porque ellos también se enfrentan a una población que se queja, por ejemplo, en este caso, se queja de la presencia de malos olores o de desechos o lo que sea, a pesar de que cumplen con la normatividad, porque les molesta que sus viviendas estén cerquita de eso, ¿no? Entonces resulta complicado cómo hacemos que sobrevivan este tipo de actividades que son indispensables también para la gente. En materia del agua, que es el segundo caso de análisis que yo les quiero presentar, tiene que ver con una revisión de bases de datos de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA y de la Comisión Estatal de Aguas, de la CEA, para el caso de Querétaro, donde se mostraba justamente cómo el 76% de los cuerpos de agua de la entidad tenían altos niveles de contaminación. Y esto es importante porque Querétaro es uno de los estados que tiene estrés hídrico severo y aunque se han estado buscando soluciones, es muy complicado frente a las condiciones actuales, la gran cantidad de presas, la demanda de viviendas, pues darle una solución inmediata, ¿no? Existe un riesgo hídrico con una identificación de contaminantes que tienen su origen tanto en lo industrial como en lo doméstico, lo agrícola. Fue necesario hacer este contraste de informes gubernamentales junto con los análisis de estudios de la UAC y de la UNAM, y se hicieron una serie de entrevistas a las comunidades afectadas, pues por esa escasez o por el consumo de agua contaminada. Pero en este proceso fue bien importante porque a la hora de hacer esta validación cruzada de las fuentes y revisar los datos oficiales, buscar la validación académica, hacer entrevistas de campo, pues hubo una retroalimentación comunitaria bien importante. La gente se sumó incluso a presentar algunas fotografías de cómo recordaban su río, para el caso del río Querétaro, que atraviesa pues los municipios del área metropolitana, estos que les mencionaba, el Marqués, Querétaro, Corregidora. Y entonces se hizo un trabajo de memoria histórica de ellos contando cómo lo recordaban, sus fotografías, que incluso si ustedes revisan ambos reportajes, pues aparecen ahí justamente en el trabajo, estas fotografías donadas por ellos, y fue posible hacer un registro de concesiones, revisar estos informes de la calidad del agua de la CEA, de la CONAGUA, presentar algunas soluciones por parte de expertos y sobre todo dar también estos testimonios sobre mucha gente que se encuentra en Hércules. En Hércules, que es uno de los barrios principales, digamos, de la zona metropolitana de Querétaro. Este es uno de las bases de datos, una sola de las bases de datos que fue necesario revisar. Y ustedes ahí pueden encontrar que dependiendo de los diferentes periodos en los que estemos revisando, el agua igual pasa por contaminada, fuertemente contaminada o aceptable, o a veces excelente en algunos casos, que tiene que ver más con otros municipios fuera del área metropolitana y demás. Entonces fue necesario revisar cada uno de ellos para saber en qué situación se encontraban y qué tipo pues, de elementos contaminantes tenían. Existen ciertas áreas de oportunidad para el periodismo, como lo demuestran estos dos ejemplos. Tiene que ver, por un lado, con la necesidad de combinar las bases de datos y el trabajo de campo, porque esto no solamente valida la información, sino que también nos abre pues todos los espacios y todos los caminos para tener un periodismo que sea más incisivo y más propositivo. También permite generar mayor precisión porque al comparar y cruzar las diferentes fuentes de información, se hace posible reducir los sesgos que muchas veces podemos tener cuando damos una información basada únicamente en la versión de una población o basada exclusivamente con la información de un gobierno. Es decir, minimizamos la posibilidad de que se genere el sesgo. También este tipo de trabajo permite identificar fallas, porque al revelar cuáles son estas discrepancias o cuáles son las diferencias que puede existir entre un discurso oficial y la realidad, pues es posible también que intervengan otros expertos, más allá de las cuestiones políticas que permitan pues ayudar a un periodismo de soluciones, ¿no? Que al final es lo que importa, proveer a la población, a la audiencia, a quienes toman las decisiones, de toda aquella información que tenga una calidad de rigor
y que sirva como base para realizar las políticas públicas efectivas, ¿no? Y al mismo tiempo se empodera al ciudadano, a la sociedad, porque se les ofrece pues ciertas herramientas, también se les reconoce esta capacidad que tienen para aportar en términos históricos, narrativos y de denuncia social frente a problemas que se pueden volver muy complejos, como el campo o como la gestión hídrica. El impacto en el caso de estas publicaciones periodísticas fue importante porque generó conciencia pública, sobre todo en los sectores involucrados, abrió cierto debate sobre temas cruciales para el desarrollo de Querétaro. Se habló de esta necesidad y este compromiso de proteger al campo, de brindar más apoyos, pero también se habló en términos de contaminación hídrica, de cuáles eran las soluciones o posibles proyectos que tendría Querétaro, pues para poder atender lo que estaba pasando en términos de nuestro recurso vital que es el agua, ¿no? En este momento, por ejemplo, en este río que ustedes pueden ver aquí una fotografía, en este momento se realiza desde hace bastante tiempo ya un trabajo constante por varias instituciones públicas para continuar con la limpieza del río y tratar de devolverlo, si no a sus días de gloria, por lo menos disminuir los niveles de contaminación con los que se encuentra ahora. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, al final, no dejarnos llevar en términos periodísticos por la rapidez que genera el mundo actual, esta necesidad de publicar y de resultar escandaloso, sino complementar y contrastar fuentes que se vuelve indispensable en términos de investigación moderna. También identificar aquellos problemas que se vuelven estructurales para gestionar situaciones como el agua, el desarrollo territorial y sobre todo generar esta colaboración estrecha que se puede dar entre el periodismo, las instituciones educativas, las autoridades, las organizaciones sociales y todos aquellos que puedan aportar un tema de discusión válido a la situación que se vive en las diferentes problemáticas. Estos son solo un par de casos, pero de la misma forma se pueden utilizar, como mencionaban hace un momento, las fuentes legislativas, las fuentes del Poder Judicial o la misma Plataforma Nacional de Transparencia. Quise hacerlo de manera muy breve y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias a todas las participantes por tan interesantes presentaciones. Para cerrar estas ponencias contamos con la participación del doctor Robert Edward Curley, del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, quien fungirá como comentarista de esta mesa. Le damos la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Las tres ponentes que están ahí en el ciberespacio, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bien. Vamos a pensar que sí. Bueno, voy a comentar empezando con la última ponente y yendo en orden contrario a cómo se presentaron las ponencias. Comentarios y al final tendré un par de comentarios, digamos, generales que creo que se aplican a las tres. Entonces, la maestra Patricia Yolanda López Núñez, quien acaba de presentar, sobre el uso y aprovechamiento de bases de datos oficiales e instituciones educativas para la verificación, complementación y contraste de entrevistas de campo como área de oportunidad en la labor periodística. Análisis de 2 casos. Ya estuve viendo los 2 casos, están en línea en la página de lalupa.mx, así como van citadas en el trabajo. En principio quiero proponer que aquí se plantea trabajar con estadística, entrevistas a expertos y testimonio directo sobre el fenómeno. Como lo estoy entendiendo yo, el fenómeno es dual. Por una parte, la pérdida de tierra
para el uso o que era para el uso agrícola y la contaminación de las fuentes de agua. El problema gira sobre la transformación de los distintos factores de producción, el capital, la mano de obra y los recursos naturales. El cambio en la forma y uso del capital transforma la mano de obra que deja de ser agrícola con la transformación de la tierra. La migración y el establecimiento de parques industriales empujan la urbanización y la intensificación de los contaminantes que pesan sobre el medio ambiente. En este caso, los datos estadísticos demuestran la transformación histórica básica y los expertos o especialistas explican los cambios macrosociales o estructurales. Quisiera en paréntesis decir que los anexos que vienen al final, que ilustran algunos de los datos estadísticos, no siempre están completos o fáciles de leer. Ahí se pueden pulir un poco. El testimonio permite ver y entender lógicas y racionalidades. Me refiero al testimonio con ejidatarios y, bueno, pusiste la foto del ex ganadero, etcétera, o uno de los últimos ganaderos. El testimonio permite ver y entender lógicas y racionalidades íntimas o locales. También muchas veces nos ayudan a ver que los contextos macrosocial y estadísticos son más complejos de lo que podrían parecer. Nos ayudan a revisitar nuestros supuestos, preguntas, objetivos e hipótesis. Lo que quiero decir aquí es que en la construcción, digamos, de las fuentes, es importante preguntar cómo las entrevistas que se logran con actores locales pueden ayudarnos a complejizar o problematizar los datos macrosociales con los que contamos. Me pareció interesante la idea sobre la validación cruzada de fuentes que presentaste hace unos minutos. Si no me equivoco, eso no está en la ponencia que leí, en la versión que leí. Y me hubiera gustado escuchar más sobre los dilemas o problemas que encontraste en la construcción de fuentes a la hora de hacer tu propio trabajo periodístico. Eso porque, digamos, la forma como planteas la ponencia te pone como, digamos, te pone como experta que presenta un trabajo sobre un tema, pero también el trabajo que estás analizando es tu trabajo. Entonces, digamos, puede haber una confusión entre fuentes como la estadística del INEGI o las entrevistas que hayas hecho con expertos en el campo, o por otro lado, las entrevistas que hayas hecho con personas que viven en estas zonas de la zona metropolitana, en estas partes de la zona metropolitana de Querétaro, pero también tú eres una de las expertas, es decir, en el centro de tu trabajo están tus trabajos. Entonces, bueno, eso tal vez pide mayor ojo crítico sobre tu propia voz. En el segundo trabajo que escuchamos de Erika Berenice Cisneros Vidales, que se llama Armonización de los elementos del planteamiento del problema de investigación para la creación de fuentes de información. Tuve un momento de confusión que quizás me podrás ayudar a resolver. Dices que inicias con un tema sobre el feminicidio, que conforme leíste sobre el tema,
el tema mismo se fue modificando. Esta observación es importante, pero falta explicar el por qué esta última cuestión no queda clara en tu trabajo. Es decir, cuando tú dices, bueno, yo quería escribir sobre feminicidio y termino de escribir sobre migración de grupos en San Luis y en la frontera, etcétera, mujeres y refugiados hondureños, no queda claro qué sucedió con el tema inicial sobre el feminicidio, y creo que, digamos, en términos de la construcción de fuentes y en términos de nuestro análisis, digamos, de metodología, esa modificación puede ser muy importante para nosotros entender. Dices que debemos tener claros la pregunta, los objetivos y la hipótesis antes de salir al campo para no perder tiempo. Esto en parte es cierto. El problema, sin embargo, no es la pérdida de tiempo, sino el imperativo de la dialéctica. Vamos al campo con una visión del problema y el campo nos enseña a refinarla. Entonces, de repente el tiempo, entre comillas, perdido en el campo puede ser tiempo de gran importancia para nuestro trabajo. Si el tema es el feminicidio o la violencia de género, debemos leer ampliamente antes de ir al campo, porque la literatura nos da la pauta para formular la pregunta. Nos explica a grandes rasgos el campo, qué se ha logrado, qué problemas se han enfrentado y qué lagunas de conocimiento existen. Todo esto nos guía, pero en el campo lo ponemos a prueba y debemos estar atentos a la posibilidad de que el campo mismo nos indique los cambios necesarios en nuestro enfoque y a veces en las preguntas y objetivos mismos. Sobre la cuestión de los refugiados, hay que construir la categoría. La palabra tiene una definición legal internacional, es decir, quiere decir algo muy específico y no otra cosa. Y pues la usas en ese sentido y estás proponiendo, o sea, quisiera saber si la estás usando en ese sentido o si estás proponiendo, y esto, digamos, se vale, si estás proponiendo que se piense de otra manera. Y de pilón aquí quisiera decir, en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, recientemente titulamos un proyecto sobre refugiados venezolanos que entra en una discusión muy rica, muy interesante, justamente sobre, digamos, la cuadratura legal internacional del término y los problemas que eso causa a la hora de entrar en el trabajo de campo con poblaciones reales de personas de carne y hueso que están fuera de su país. Si me escribes después, te paso esa tesis. La hipótesis es una corazonada, una especulación basada en la literatura. El campo nos va a ayudar a reformularla sobre la marcha. Y finalmente, no me queda claro cómo se movió, cómo te moviste temáticamente, cómo se movió temáticamente el proyecto del feminicidio a la violencia de género en el contexto de la migración. Sobre la primera presentación, la de la autora Marlene Silva Parga, me pareció muy interesante lo que se presentó ahora por Zoom sobre las fuentes legislativas y la oportunidad que nos dan para construir investigaciones interdisciplinarias. Estoy seguro que esa, digamos, gran cantidad y matiz de
de aspectos que se encuentra dentro de el archivo de la legislatura de Zacatecas. Estoy seguro que nos pueden ofrecer muchas oportunidades para trabajar. Desafortunadamente, yo no recibí un trabajo para leer antes de la presentación de hoy y en este momento no tendría más que comentar. Una serie de comentarios generales que pueden ser de utilidad. Sobre la construcción de las fuentes. La construcción de las fuentes es un proceso continuo. Inicia con la revisión de la literatura porque otros investigadores han hecho trabajo de campo y han escrito antes que nosotros. Ellos nos legan fuentes y las asumimos en un principio. Pero el campo nos da múltiples indicadores sobre cómo ampliar y mejorar las fuentes que informan nuestro trabajo y no siempre podemos verlas o entenderlas antes de iniciar la investigación. Sobre el campo, ¿qué es? ¿Qué va a ser en cada caso el campo? Para Erika es la ciudad de San Luis Potosí, pero probablemente se puede profundizar dando cuenta de los espacios, las organizaciones, los actores y los tiempos del fenómeno. Para Patricia, el campo es la ciudad de Querétaro y algunos municipios vecinos. Da la impresión que quizás particularmente se trata de zonas suburbanas o marginales, pero el campo es también el río, los ejidos y los parques industriales. De hecho, debido al marco temporal que señala, el espacio que conforma el campo de estudio es inestable y cambiante, es decir, hay una dinámica diacrónica, no solo sincrónica en tu trabajo que puede ofrecer mucha complejidad a lo que nos ofreces. Sobre la metodología en general, ambos proyectos, el de Erika y el de Patricia, deben partir metodológicamente de un estado del arte que sugiere modos de investigar e herramientas útiles. Luego, Patricia y Erika entrevistarán a expertos en sus campos respectivos. Patricia ha hecho entrevistas con ejidatarios y colonos de zonas afectadas por la migración y el desarrollo económico postindustrial en Querétaro. Erika hará entrevistas con mujeres que han sobrevivido la violencia de género y seguramente con personas que trabajan en este campo de atención social. Todo esto da para metodologías matizadas y complejas. Es posible entender y programar todo esto antes de salir al campo. No obstante, es crítico estar atento a los dilemas, las aporías y las oportunidades que el campo arroja, pues el método es siempre un proceso dialéctico en el que el campo nos obliga a entender de formas novedosas los temas que estudiamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Robert, por sus valiosos comentarios y también a las ponentes por sus interesantes propuestas. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Sí. ¿Podemos abrir el espacio para alguna pregunta o comentario? No. ¿Está prendido ya? Sí, ahí ya, ok. Sí, muy rápido para la primera presentación, la doctora Marlene, creo que de las fuentes legislativas, me pareció muy pertinente. Me voy a preguntar, tengo como la duda en cuanto a lo
que refería sobre las comisiones legislativas, tengo entendido que ahí entra la parte de todas las iniciativas que se presentan en los congresos locales, que también pueden derivar de lo que presenten las diferentes, pues en este caso los cabildos, ¿no? Los acuerdos que ahí se emitan. O no sé qué otros documentos o reportes o informes se puedan considerar ahí, porque tengo entendido que ya lo que, como bien señaló al principio, lo que tiene que ver con los acuerdos, dictámenes y la parte de los diarios de debate ya son otras fuentes de información, ya constituyen otra fuente de información. O sea, ¿qué podemos encontrar dentro también de las comisiones legislativas? Era mi pregunta. Listo. ¿Sí? ¿Me escucho? Le damos el uso de la voz, doctor. Sí, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pues prácticamente vas a encontrar toda la información, más bien ahí es dependiendo de qué estés buscando. Si estás buscando, por ejemplo, el tema de los municipios o alguna información específica de los municipios, va a depender, mira, son dos elementos que debes de considerar. Es el tema y el periodo. Y te voy a decir por qué el tema y el periodo. El periodo, porque va a depender del tiempo, saber qué facultades o qué obligaciones tenían los congresos locales. Entonces, si estás buscando en específico a la mejor electoral, para todo el siglo XIX y principio del XX, te vas a encontrar todo lo que ahorita podrías encontrar en el INE. Porque al organizar todas las elecciones, te vas a encontrar todos los expedientes con toda la información de los procesos electorales de todos los municipios. Si quieres saber quién votó, cómo votó y los sentidos, prácticamente está toda la información. Si estás buscando presupuestos específicos de algún municipio, si estás tratando, no sé, de encontrar cómo estaba organizado el ayuntamiento, por ejemplo, de Ojuelos, Jalisco, cómo estaba organizado su ayuntamiento, cuántos empleados tenía, cuántas escuelas públicas tenían, toda esta información y no la encuentras en el ayuntamiento, existe la posibilidad de que en las comisiones legislativas la puedas encontrar en la Comisión de Hacienda. Entonces, ahí puedes rastrear cómo fue o cómo resultó al analizar sus cuentas públicas toda esta información. Entonces, aparte de encontrar cuánto dinero se destinó, cómo lo organizaron, cómo lo gastaron y demás, vas a encontrar todo el análisis de la administración pública del municipio. Pero lo vas a encontrar eso para, bueno, lo de la fiscalización lo vas a encontrar desde el día 1 hasta prácticamente hasta la fecha, solo que ahora va a cambiar a través de las auditorías, pero a final de cuentas las auditorías presentan la información en los congresos ya sistematizada y ya vas a encontrar pues prácticamente toda la información sistematizada, pero sí es prácticamente en comisiones legislativas van a encontrar todo tipo de información, o sea, porque es prácticamente todo lo que se estudia o todo lo que está en el momento, en el debate, en el Congreso, en los congresos locales, en todos, vas a encontrar todo tipo de información sobre cualquier tipo de tema. A lo mejor, si vas a analizar cosas específicas, sí es importante que tengas el contexto de cuáles son las facultades y las obligaciones de la institución en ese momento, porque vamos a encontrar que hay facultades que permean en la mayoría de los congresos locales, pero esta misma autonomía, federalismo de los estados te va quitando obligaciones, te va quitando facultades. Entonces, si por ejemplo en Zacatecas el Congreso perdió la facultad para otorgar becas a estudiantes a finales del siglo XIX y en Guanajuato, por así decirlo, hasta la fecha la siguen teniendo, son cosas que ya tienes ahora sí que analizar y estudiar específicamente de la región, pero prácticamente de cualquier tema vas a encontrarle información, pero es información oficial, que también con eso hay que tener como que ahí el matiz de que hay mucha información, pero es oficial, son datos oficiales, son datos del Estado, que a lo mejor hay que contrastar con la otra parte. ¿Comentario? Silma, adelante. Gracias. Para Patricia López, nos hablas del aprovechamiento de esas bases de datos que has utilizado y luego nos hablas del trabajo empírico ya, digamos, a pie a tierra. ¿Has encontrado alguna discordancia entre los datos oficiales gubernamentales, los que ofrecen las universidades que has consultado,
con lo que te has encontrado con la realidad? Y en caso de que sí existan discordancias, ¿cómo lo has resuelto dentro de tu investigación? Si nos pudieras comentar un poco sobre eso, por favor. Sí, claro. Generalmente lo que ha ocurrido, sobre todo en el caso del campo, es que las cifras que se dan a través de las instituciones públicas, sobre todo cuando son autoridades municipales o estatales, suelen ser muy alegres. Hay como tantas becas, apoyos, insumos para los productores agropecuarios, pero al acudir a campo, pues es evidente que eso no es real. Los insumos y lo que se da son nada frente a las necesidades que se tienen y la imposibilidad de competir. Por ejemplo, en el caso de la ganadería lechera, es irrisorio la cantidad que se paga por litro de leche frente a cómo se vende a través de las grandes empresas. Los productores lecheros queretanos suelen venderle a empresas grandes y son ellas quienes obtienen la mayor ganancia. Pagan a muy poco el litro de leche y se vende bastante caro. Sí existe esta discrepancia, lo que suele decirse es que, bueno, estas son las cifras oficiales, son las cifras reales, esos son los apoyos que se han dado. Puede ser que sean ciertos, pero son insuficientes y eso pues genera una realidad muy diferente entre lo que se vive en campo o en las colonias y frente a lo que se está dando en materia de apoyos institucionales. Y esta diferencia, pues sí llega a generar molestia, sobre todo en la gente de a pie, ¿no? Entre quienes están viviendo la situación y dicen, yo no puedo competir en estas circunstancias actuales. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, sin más, damos por cerrada esta mesa y agradeciendo tanto a las ponentes como al doctor Robert, comentarista de esta mesa, y invitarlos también a que sigan conectados y presentes en las siguientes mesas de diálogo para seguir reflexionando sobre las fuentes. Gracias. Gracias.